Dice, vivir apartado de Dios es muerte segura. ¿Por qué vivir apartado de Dios es muerte segura? La palabra nos habla en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Oiga lo que está diciendo, pues no ignoremos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Que el Señor nos reprenda, ¿verdad que sí? Pero, como dice, me gusta escuchar muchos pastores, sus mensajes, y agudizo mis oídos cuando los escucho hablar. Y me llama mucho la atención porque el pastor Armando Alducin, mexicano, dice que la Biblia es más actualizada que un periódico de mañana. La gente cree que la palabra es obsoleta, pero la palabra es más actualizada que un periódico que venga mañana en la mañana. Porque ya Dios ha previsto todo. Y por eso dice, para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre vosotros, no vamos a ignorar las maquinaciones que Él tiene contra nosotros. Y en estos tiempos tiene muchas maquinaciones. Ha arreciado sus maquinaciones. ¿Y quiénes son en estos tiempos la parte más débil donde Él ataca en sus maquinaciones? Son a nuestros hijos, son a nuestros nietos y nietas, varones y hembras, son a los adolescentes, a los jóvenes. Y me llamó la atención en estos días, quizá ya ustedes lo han visto y lo vamos a ver aquí. Me llamó la atención un video que yo vi de una madre que entró a una librería en Estados Unidos, si no me equivoco. Y la señora comenzó a ver la literatura que había en los anaqueles en ese lugar. Pero yo me llama la atención porque me encantó, porque la madre se preocupó. Y qué bueno que una madre se preocupa. Qué bueno que padres se preocupan aún todavía por lo que puedan ver, leer sus hijos. Porque estamos en un tiempo de un bombardeo, estamos en una guerra. Usted no lo cree, yo siempre se lo he dicho, pero estamos en una guerra constante. Porque eso es un bombardeo. Y usted me dirá que lo que ellos están haciendo entonces no es que están declarando, y han declarado abiertamente la guerra contra la familia, la guerra contra los hijos. Porque un video que circula por ahí, en una canción donde ellos se dan apertura, ellos dicen, y pronto tú vendrás a nosotros. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Pero yo miraba con atención que la literatura que estaba puesta en los anaqueles, que la literatura que estaba puesta era de una gran calidad. No era un folleto que muchas veces la gente por salir del paso escribe algo y lo tira ahí. No. Era una literatura de pasta dura. Era algo como para que no se rompa, que hasta prueba de agua, hasta prueba de fuego, hasta prueba de lo que fuera, que los niños se orinaran arriba de él y no importa nada, seguirá ahí. Y yo me causó eso como tanta. Yo dije, no, hay que predicar de esto. No podemos callarnos, porque una vez cuando ellos se levantaron con su agenda LGTBQI, nosotros no rechazamos al ser humano. No podemos hacerlo. Porque Dios ama al pecador, pero no ama el pecado que obra en ellos. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender. No es odiarlos a ellos, es mostrarles nuestro amor, pero estar claro en las cosas, que nosotros somos hijos de Dios y que entendemos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. En el libro Primero de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Dios no te da vanagloria para nada. Dios te manda a ser sencillo y humilde, manso como paloma. Dios quiere que nosotros nos entendamos mutuamente los unos a los otros. Pero dice, ¿verdad? Sino del mundo es que proviene. Y lo que está en el mundo es lo que realmente está tratando de cautivar a la gente. Nosotros como iglesia estamos aquí hoy reunidos, pero usted mira a su alrededor y ve asientos vacíos. Pero si usted ve y dice que hay un concierto de Toquilla o de Bad Bunny, la gente está haciendo fila afuera desde la madrugada para entrar.
¿Qué les parece? Pero cuando hablamos de la sana doctrina, cuando hablamos de la palabra de Dios, la gente deja los lugares vacíos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Tenemos que ser agresivos en la predicación de la palabra. No es que vayamos con la palabra y decimos, mira, tú te vas a morir si tú no confiesas a Cristo. Al final, yo lo digo, estar apartado de Dios es muerte segura. Pero también el cristiano hoy en día tiene que cambiar la forma en la cual predica sin dejar de predicar la sana doctrina. No es como una amenaza, es predicar la sana doctrina. Y dice el 17, y el mundo pasa y sus deseos. Si podemos decir que lo que se está viviendo en el día de hoy de la agenda LGTBQI es una moda o es algo que está la gente dice, eso está en los aires, cuando la cosa se pega mucho, la gente dice, eso está en los aires, y hay que tener cuidado. No, lo que usted tiene que sembrar, alimentar a su hijo con la fuente de la palabra. Pero dice, el mundo pasa y sus deseos, pero hay una condición que me llama la atención y es la mejor para cada uno de nosotros. Pero dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo digo, entonces vamos a orar, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y a transmitir esa voluntad que tú pones en nosotros, que hagamos conforme a tu voluntad, a transmitirla a nuestros seres queridos, porque es de la única manera que nosotros vamos a poder garantizar que haya siempre alguien en la casa que sirva a Dios. Entonces, tenemos que estar preparados, porque este bombardeo no lo va a parar nadie, absolutamente nadie, hasta que Cristo venga. Dios los va a enfrentar, porque hay una palabra que ellos van a tener que enfrentar, pero nosotros tenemos que mantenernos fuertes. Tenemos que mantenernos fuertes y no dejarnos envolver en esa trampa del enemigo, porque es moda, porque es el tiempo. Todos pasamos por la moda del poliéster. A mí no había quien me quitara un pantalón de poliéster cuando yo tenía 5, 6, 7 años. ¿Y quién se pone un pantalón de poliéster ahora? Con este calor que está azotando en República Dominicana, será para que cojamos fuego arriba. Entonces muchas veces la gente entra en modismo y entra en situaciones, porque yo he oído declaraciones de gente que eran mujeres que eran lesbianas hace tantos años, y cuando ellos vieron la agresividad que hay ahora de imponer ese sistema, ella dijo, no, así no. Yo entré porque yo quise, pero la forma en como yo estoy viendo que se dirige, yo no me arrepiento de esto. Entonces hay un sistema que envuelve cada día, y nosotros como padres, como dice la palabra, tenemos que estar advertidos, porque nosotros, la palabra dice en 2 de Timoteo 2, 3, 16, que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente acabado, perfecto, un hombre sano. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, practicar la palabra, enseñarla a estos pequeñitos que vienen ahí. Decirle, mira papacito, mira mamacita, mira, Dios te hizo varón. Hija mía, Dios te hizo hembra, y ustedes tienen dos condiciones aparte, son dos géneros diferentes, pero no hay una multiplicidad de géneros. Eso ha venido con el hombre. Yo quiero que pongamos el video, por favor, para que podamos no pasar inadvertidos con la cosa que nosotros estamos viendo en estos tiempos. Estamos mirando y ella dice, ¿cómo le están lavando la cabeza a los niños? ¿Vieron cuánta literatura? El niño entra, los colores le llaman la atención, porque hay cosas que entran por los ojos, como dice la palabra en el libro de Juan que leímos ahorita. Lo que entra por los ojos, la vanagloria. Los niños comienzan a alimentarse de eso, y lo primero que te agarran el libro, ellos no lo conocen y te lo llevan para que se lo compre. ¿Y cuánta gente le han dicho que sí a esto? ¿Cuánta gente están apoyando esto? Es un mundo depravado, es un mundo deprimido constantemente, como le decía el día pasado, que la gente va como un submarino que va hacia el fondo y no se detiene. Pero tenemos que estar atentos a todos los programas que nos están mandando y enviando para nuestros hijos. Hay un libro que salió que se vende o se vendía en Amazon, que le estaba enseñando muchísimas cosas, que yo se lo mandé a mi esposa, y están enseñando tantas cosas ahí. Tenemos que arreciar la oración,
Tenemos que comenzar a orar por nuestros hijos fuertemente. Tenemos que comenzar a orar por las personas que vengan a su vida, que sean personas de bendición. Que las que no sean de bendición, Dios los aparte del camino, mis hermanos. Porque luego cuando nos encontramos con esta cosa que tenemos que batallar, es muy grande. Nosotros tenemos una nietecita, que el Señor la bendiga, y desde el vientre le estamos orando. Y desde ya se le sigue orando, ya tiene 4 años. Y el otro día vio algo así parecido, que decía: mi dos mamá. ¿Y sabe lo que ella respondió? Ya vienen con lo mismo. Ya vienen con lo mismo. Es que hay que instruirlos. Es que hay que comenzarlo a decirle cada día: usted es varón por su condición que Dios lo creó. Y podemos ir a la palabra en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Quiero permitirme leerlo. Que dice de la culpabilidad del hombre. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estamos viendo mucha corrupción en este tiempo, y con la mentira detienen la verdad. Porque lo de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza o contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, entendiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. ¡Wow! Ustedes están viendo el historial de lo que pone la palabra ahí. Dice de la palabra del libro de Romanos, que es la Biblia en miniatura, que es la manifestación, que fue prácticamente uno de los éxtasis del apóstol Pablo, quien había escrito a Roma sin haber llegado a Roma. Era el éxtasis del apóstol Pablo, que anhelaba ir allí a ese lugar, y que pudo haber sido de esa iglesia. ¿De dónde sale? Dice que pudo haber sido que saliera de la iglesia de cuando se manifestó la repartición del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y Pablo quería ir a esa iglesia, pero Pablo le está hablando de la grandeza y de la manifestación de Dios, de cómo es Dios y de lo que el hombre hace cuando se aparta de los caminos de Dios, cómo el hombre deja y abandona el conocimiento de lo que ha conocido de Dios, cómo la mujer abandona, porque habla de los dos sexos, habla de los dos géneros, varón y hembra. Dice cómo la mujer, dejando el uso natural con su compañero, se va tras sí con otras mujeres. Como el hombre, dejando el uso natural de su mujer, se enciende en su lascivia y comienza a cometer actos bochornosos y deshonrosos que Dios ha castigado desde la fundación del mundo. Entonces,
¿Qué está pasando? El ser humano no ha tenido comedimiento ni recato, solamente piensa en sí mismo y en hacer lo que se le viene en sus deseos. Si usted habla y le dice a la gente de esta condición que estamos viviendo, dice, chico, tú estás atrás, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, tú tienes que ponerte en onda. Mira, pastor, si tú no te pones, tú sabes, tú tienes que aceptar a todo el mundo. No, aquí no le cerramos la puerta a nadie. Aquí no le cerramos la puerta a nadie. Porque el que entra por esa puerta y quiera recibir de lo de Dios, viene a recibir de lo de Dios. Ahora nadie va a venir a cambiar la visión ni la misión que Dios puso en Oasis de Restauración. Amén. Y es restaurar a la familia, a los originales de Dios. Tenemos que entender que la palabra tiene que ser predicada. No importa, usted puede pensar, ay pastor, cada vez que usted va a hablar, un mensaje me va a tocar eso. Y yo digo, sí se lo voy a tocar. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca va a dejar de cuidar a sus hijos, no importa la edad ni los años que tenga. Para mi mamá que va a cumplir 92 años, yo soy un niño. Cuando mi abuela murió tenía 96 y cuando yo iba a visitar me decían, mi muchachote. Y se lo he dicho siempre, siempre tenemos que velar. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera la primera dosis es gratis. Y seguro que no le va a convenir. Allá afuera, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y tiene sus emisarios preparados, con las uñas bien afiladas, con las garras bien listas, esperando cualquiera que se resbale. Y nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, todavía muchos son incautos. Suelte a uno de estos muchachos que no ha tenido vida en la calle, en un lugar donde hay un berenjenal, hay una situación. Yo conozco un poco de la calle, porque yo me crié en un sector donde estaba rodeado de barrios. Yo me crié en Sánchez Luperón y tenía Capotillo, Gualey, Chupita, toda esa zona por ahí. Y yo llegué a entrar a la sursa de Capotillo y llegué a meterme por muchos sitios por ahí. En mi inocencia, no me atrevería a entrar ahora si no Dios me manda a predicar la palabra. Y no tengo nada en menos porque en esos lugares hay gente muy buena también. Por suerte a un muchacho hoy en día, lo primero que le dicen, a veces usted no va y usted va con ellos a un restaurante o a una comida rápida y dice, ve, pide que yo me siento aquí. No, ven conmigo. Ven conmigo. Imagínense. ¿Quién se lo va a comer en un restaurante de comida rápida? Suéltelo en la calle solo entonces. Y ahí la primera dosis bien gratisita. Ahí esa gente tiene su programita bien preparado. ¿Saben? Como en los tiempos de David, que se acercaron a David los que estaban en penuria, angustiados, endeudados, toditos estaban ahí, esperando. Y toditos te entienden. Toditos entienden tu problema. Pero ¿saben qué? La tasa de divorcio se ha incrementado tanto en la familia en el día de hoy. Yo hablaba esta mañana con mi esposa porque siempre yo hablo de esa estadística. Y dice que del 2016 al 2022, 138,000 divorcios, ¿verdad? Se incrementaron los divorcios desde el 2016 y la etapa más cruda fue entre el 2020 y el 2021. ¿Cuántos hubieron en el 2021? 68,000 divorcios. ¿Qué le parece? ¿Sabe que esos divorcios normalmente siempre hay niños envueltos? Hay jóvenes y hay adolescentes. Y no importa la causa por la cual se van a separar, las separaciones ninguna son buenas. Ninguna son buenas. ¿Saben por qué? Porque uno de los muchachos terminará odiando, como dije ayer, al padre o a la madre, o terminará odiándolos a ambos en conjunto. Y eso es una brecha abierta para que la gente de afuera, la gente que está preparada, que está preparando esos libros allí, estén esperando todas esas personas que están en esas condiciones de angustia, desesperación, deprimidos, angustiados, enfermos, dolidos por una separación de papá y mamá. Y allí lo entienden, allí se lo ponen en su regazo y le pasan la mano y lo enseñan. Y le dicen, mira, estamos aquí para ayudarte, te comprendemos, tu situación es la misma que nosotros. Nadie va y toca en ese momento de apuro la puerta de una iglesia. No es que yo se lo aseguro, es que yo sé que es así.
Porque cuando la gente está en un momento de angustia y desesperación, lo menos que piensa es en una salida en Cristo. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra y pedirle al Señor que cada día, donde quiera que vayamos, Él nos muestre aquello que necesitan orientación de su palabra. Por eso hay un mandato en la palabra: ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Porque Dios lo que quiere es que vengan los discípulos a las naciones. Dios quiere que se aumenten los obreros en su casa, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y ustedes tienen hijos que van subiendo y vienen una generación. Dice la palabra en un momento determinado: hay de las que paran en estos tiempos. Pues mire que ha llegado en los tiempos de que hay de las que paran, porque el bombardeo, la guerra es grande, es fuerte. Pero donde abunda la maldad, dice la palabra que sobreabunda la gracia. Y tenemos que estar dispuestos, prestos, para dar siempre una respuesta agradable conforme a lo que Dios dice en su palabra. Porque aquellos muchachos que pueden caer en esa garra pueden ser salvos por la predicación de la palabra de Dios. Pero no deje de instruir a sus hijos, mis hermanos. No deje de enseñarles la palabra. Ahora, una cosa sí yo le voy a decir. Cuando usted vaya a instruir a sus hijos en la palabra, o cuando usted lo vaya a corregir, no venga y dígale al muchacho: mira, eso no es así. Cuando te diga razón del por qué, tú digas: porque Dios lo dice y punto. Porque muchas veces nos escudamos nuestras responsabilidades, las queremos quitarlas y decir: no, porque Dios lo dice y se acabó. Yo tengo que explicarte, porque si Dios lo dijo, es Dios y se acabó. Entonces usted está siendo irresponsable, porque está siendo Dios un tirano y un dictador. Y Dios no es un tirano y un dictador. Él es fuego consumidor, pero también es misericordioso. Y cuando nosotros lo hacemos un dictador, cuando el muchacho pequeño, usted le mete el cuco de papá Dios, cuando sea grande no se va a parar en la puerta de la iglesia, porque va a decir: ese Dios que habita en ese lugar es un dictador y un intransigente. Cuando usted le diga que no, y el porqué de Dios es no, llévelo a la palabra. Cuando usted lo haga entender del por qué no, la agenda LGTBQI+, es porque así Dios lo hizo. Y vaya a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y le dio poder y autoridad, y le dijo: fructificad y multiplicaos la tierra. Y solamente se reproducen dos géneros diferentes, varón y hembra. Dos géneros iguales no pueden reproducirse, porque no hay unión de cromosomas en dos gentes iguales. Explíqueselo y dígaselo. Dios no es un cuco. Vaya la palabra. Con usted decir: no, yo lo agarro, le quito el celular, le quito la tableta o la computadora y no lo dejo salir a la calle. Esa no es la respuesta. Va a ser inútiles. Va a ser mamitas. Va a ser mamitas. Y el hombre tiene que ser un hombre ducho en todas las cosas. El hombre tiene que aprender de todo. El hombre tiene que aprender desde cambiar una goma de un carro hasta resolver los problemas de las zapatillas de su casa, del lavamanos, del fregadero, del inodoro. Ahí yo tengo un stock en un momento yo tengo un par y un plomero, porque no profundizo en ese tipo de cosas para que me vayan a entender. No le voy a poner el emoji, ¿no? Pero ustedes son entendidos y saben lo que yo estoy diciendo. Eso de que se fue la mujer un fin de semana o se fue de vacaciones y se va a hacer ayuno, porque no sabe prender ni la estufa. Imagínense entonces si usted comienza a dejar a los muchachos quitarle todos los medios de comunicación. Hay que enseñarles a usar las redes sociales, qué libertades tiene y cuáles no, qué programas ver y cuáles no. Nosotros éramos celosos cuando nuestras hijas estaban pequeñas. Nosotros le pusimos el cable y le dijimos lo que no tenían que ver. Y de repente en la madrugada, si era un viernes pasado, la dejábamos ver televisión hasta en la noche, bien alta. Pero de repente cualquiera de los dos hacíamos así, abríamos la puerta a ver qué era lo que estaban viendo. Siempre la sorprendíamos. Es que hay que ser guardia, hay que convertirse en guardia, hermano. Cuando usted está criando para el reino, cuando usted está criando hijos, cuando está criando niños, jóvenes, adolescentes, usted tiene que ser celoso
con las cosas de Dios. Hay un momento en que ellos deciden ya no volver más a la iglesia, pero es una responsabilidad de ellos porque ya les fue inculcada la palabra de Dios. Y el destino que ellos tomen es su responsabilidad. Pero hoy en día se está hablando, yo quiero un marido. Lo primero que una muchachita de 12 te dice, yo quiero un marido. Cuando ni siquiera saben asearse, ya quieren un marido. Es duro lo que estoy diciendo, pero tengo que decir lo que es, las cosas como son. Los hijos muchas veces no quieren aprender y quieren ser revoltosos. Los papás no deben exasperar a los hijos porque también hay una forma de corregir. Y las cosas tienen límites. Pero cuando hay que ser duro, hay que ser duro. Cuando hay que ser flexible, hay que ser flexible porque los hijos están creciendo. Pero hay que enseñarles de la palabra de Dios. Hay que enseñar que el Señor estableció en su palabra. En el Génesis, cuando Dios creó, hay que enseñarle lo lindo de la creación. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Nada de lo que ha sido hecho sin Él ha sido hecho. Porque Él tiene la autoridad para hacer todas las cosas. Le fue dada la autoridad sobre lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se ganó el Señor ese privilegio de su Padre. Entonces los hijos ganan privilegios de los padres cuando van cumpliendo constantemente. Usted no puede premiarlo porque no haga las cosas. Lo que merezca castigo debe castigarlo. Debe ser regio. Ahora, lo que no merezca castigo, pero siempre un consejo. Papá y mamá no deben de fallar en la educación de los hijos. Pero la palabra no puede quedarse. En estos tiempos hay que hablar de la palabra. Dios enseñó siempre lo que Él demandaba de la creación. Dios lo enseñó y así mismo como lo enseñó, tenemos que inculcárselos a ellos. Entonces, los incautos, los de mente que todavía están débiles, hay que fortalecerlos. Saque tiempo para sus hijos cada día. Saque su tiempo para sus nietos, para su familia. Saque tiempo. ¿Saben por qué? Porque el tiempo no se detiene, el tiempo es cruel. Y cuando nos dejamos envolver solamente por el día a día de los trabajos, por el trabajo, por los compromisos laborales, vamos a ver cómo en el tiempo eso nos va a pasar factura con la familia. Hay que sacar tiempo para la familia. Hay que sacar tiempo para estar con ellos, para salir, para esparcir la mente. Porque unos muchachos trancados en una casa la semana entera son un blanco fácil. Y como yo le dije allá afuera, la primera dosis es gratis. Y Google y todas las páginas se abren absolutamente sin usted tocarlas. Usted está viendo algo, de repente en las redes sociales usted abre el internet y viene esa página y se mete sola ahí. Y no hay cosa que llame más la atención a un muchacho en algo que no conoce. Si usted le dice que no y punto, el joven en un momento determinado, el niño en un momento determinado tiene curiosidad de por qué le dicen que no. Pero si usted le dice que no, en el por qué le dice que no y lo que va a ver, entonces decir, pastor, usted está predicando esto, aquí hay niños. Sí, es verdad, aquí hay niños. Pero ese programa que está abierto ahí, ¿para quién es? Es para niños. El programa que está ahí es para niños. Entonces, si yo voy a ser condenado por eso, seré condenado. Si voy a ser condenado por contrarrestar eso, conforme a la palabra de Dios, tendré que ser condenado. Porque no fue lo que yo aprendí. Porque no es lo que yo quiero enseñar. No es lo que yo le enseñé a mis hijas, ni a mi descendencia. No es lo que yo quiero que vivan, no es lo que yo quiero que aprendan. Y es muy duro, porque usted no puede dejar de querer a un hijo por la condición que tenga. Pero es muy duro cuando se desvió porque usted no lo orientó. Pero es muy duro cuando usted dejó que la mar se lo tragara, que la hora se lo llevara, porque no tuvo tiempo para sacarlo y estar con él. Porque cuando tenía que hablar con él, ladraba. Había un niño una vez que le dijo al padre que cuál era su trabajo, porque en el colegio le preguntaron, porque su padre siempre le gritaba, y él le dijo, mi trabajo es tomar animales, entrenarlos para hacerlos útiles. Y él le dijo, wow, papá, ¿y cómo tú lo haces? Y el padre le dijo, bueno, yo le hablo de una manera suave y delicada. Lo saco a pasear con una cadenita y lo llevo por el camino
y lo instruyo día a día y le hablo día a día de la forma que tiene que hacer. Y así instruyo perros para en las drogas, para ciegos, para esto, para aquello y para lo otro. ¿Sabe lo que le dijo el niño? Papá, ponme la cadena, que yo quiero que tú me enseñes. Eso me tocó mucho. Eso me tocó bastante. El padre dice que entre sollozos no aguantó y abrazó a su hijo, y de ese día en adelante comenzó a ser diferente con él. ¿Cuántos hijos quizás están pidiéndole a papá y a mamá hoy en día, ponnos la cadena? Ponnos la cadena para que tú nos enseñes como tú eres en el trabajo, en tu lugar de labores, seas aquí un modelo en casa, que seas así con nosotros, que nos ame, que nos quiera, que nos trate dulcemente, que nos corrija cuando tenga que corregirlo, porque el muchachito entendió que el papá corregía al animal. Y por eso él quería la cadena, para yo trabajar y hacerlo bien, papá. Porque yo lo quiero hacer como ellos. Yo no quiero ofenderte ni tratarte mal. Yo quiero obedecerte como ellos te obedecen. Wow. Si eso nos trae alguna enseñanza, vamos a valorarla. Yo quiero ir culminando, pero aún no termino. Y quiero esta parte. Es un poco fuerte, pero es importante. Cuando hablamos en el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 18 al 32, de todas las maneras en que el hombre comenzó a abandonar a Dios, habiéndole conocido desde el principio en su hermosa creación que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque yo digo que estamos volviendo a esos tiempos, porque el hombre de manera desmedida ha abandonado todo lo que Dios ha puesto en sus manos, le ha dado la espalda, y hoy podemos estar recibiendo el castigo por la forma en cómo nosotros hemos puesto la espalda a Dios. Oigan esto, me llamó la atención. ¿Y por qué digo de ese punto? Yo no sé cuánto conocen lo que se llama en slamming y el chemsex. Dice slamming, consumo de drogas inyectadas antes o durante la práctica de relaciones para tratar de prolongar la duración y el deseo de las intimidades, y está mayormente arraigada en hombres gays, bisexuales y otros hombres que practican uniones con hombres. ¿Está mirando por dónde va el asunto? ¿Está mirando dónde está la manifestación todavía del libro de Romanos? Porque todo es un ciclo. Vuelve y se repite, el hombre vuelve. Dice la palabra que la puerca lavada vuelve al vómito, o la perra lavada vuelve al vómito. Y el hombre ya no encuentra más que hacer. Parece que entender que andar correctamente en el camino del Señor es algo aburrido. Nosotros los cristianos no nos aburrimos. Nosotros los cristianos siempre tenemos algo que hacer. Lo que pasa es que el pueblo de Dios se ha rezagado, el pueblo de Dios se ha amilanado, el pueblo de Dios se ha dormido y hay que despertar. Hay que despertar. Oiga el chemsex. Dice el término chemsex, de origen británico, surge de la fusión de las palabras chems, derivada de chemicals, con alusión a las drogas y sexo. Se trata de un tipo particular de consumo sexualizado de sustancias vinculado a la cultura sexual gay. ¿Ve lo que está enseñando eso? ¿Ve lo que está trayendo esa agenda? Es solamente entre ellos. Por ahí hay una aplicación que le dicen Tinder, que esa aplicación normalmente se ponen en contacto gente con los mismos gustos. ¿Y qué puede venir por ahí? Alguien que se disfrace diciéndole al niño o al adolescente o al joven que tiene el mismo gusto, que hacerlo caer en la trampa. Como ha sucedido muchísimas veces en el Reino Unido y en los Estados Unidos, han agarrado muchísimos pedófilos. Y por eso ahora en la agenda LGTBQI legislan para que los pedófilos también puedan tener sus relaciones sin importarle con el bebecito que quiera. Hay que enseñar a los hijos. Porque hay que enseñarles que no caigan en esa mano ni que se deriven con nada de eso. El mundo está convulsionado. No convulsionando, está convulsionado. Está convulsionado y las cosas cada día son más feas. Si no conocemos de nuestro Dios, nuestro destino es negro, sombrío y la muerte es segura. Y concluyendo, digo Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Wow, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
malas. Y 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Tenemos que ponernos bien atentos con lo que está pasando. Primera de Corintios 6, del 8 al 11 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Yo quisiera heredar el reino de Dios. Yo digo que me voy al cielo, me muero ahora y que me voy al cielo. Yo no voy a denegar eso, yo voy al cielo. Yo soy un pecador, pues yo voy al cielo, porque en su infinita misericordia yo sé que Dios me va a perdonar. Ahora, una cosa es el pecador y otra cosa es estar apartado de la palabra. Porque a veces usted sabe que hace una cosa y no sabe con lo que está pecando. Pero cuando tenemos a Dios dentro de nosotros sabemos lo que hacemos. Pero dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está hablando de los afeminados y de los que se echan con varones. Vuelvo y digo, no tengo nada contra ellos. Los amo en el perfecto amor de Cristo, pero una cosa es amarlos a ellos como personas y otra es compartir con el pecado que conviven. Instruye a su hijo. Vele siempre con qué amiguito chatea. No todos los padres están al pendiente cada día de lo que hacen sus hijos, las tareas, de qué hacen las tareas, porque como hay una apertura a esto, y se ha dicho en estos días, vi que dicen que la primera dama de la República Dominicana está hablando de una apertura a la inclusión. ¿Me están entendiendo por dónde va el asunto? No es que está tocando la puerta, es que ella entró, porque el diablo, que Jehová lo reprenda, no toca la puerta. El único que dice la palabra que toca la puerta y llama es el Señor. Y si tú le abres, mora contigo. Pero el enemigo no lo hace. El enemigo anda pateando puertas a ver dónde va a entrar. Y cuando encuentra una puerta débil, se metió y tomó el control. Se metió y tomó el control. Así es que cierro definitivamente con esto. Salmo 73, 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y no es una amenaza para que usted viva con miedo. Es una amenaza porque usted fue escogido por Dios para hacer grandes cosas y maravillosas. Esto no es una amenaza para que usted diga, ahora lo que dijo el pastor le voy a dar mente en mi ciclo las 24 horas del día, y si puedo poner un pie aquí o puedo poner el pie allá. No, viva sin temor, porque usted es un hijo de Dios. Ahora, tenga el temor de Jehová, respeto, reverencia, por llevar la conducción de lo que Dios trata de cada día hacer a través de tu palabra. ¿Sabe lo que pasó en ese Salmo 73? Por poco, por los ojos el hombre se va y pierde. El Salmo de Asaf dice que comenzó a mirar a aquellos que se habían apartado de Dios y que vivían bien, que estaban en la opulencia, que estaban en una condición extraordinaria, que no les faltaba nada. ¿Sabe qué pasa? Esa gente que están viviendo ese mundo, ellos se apoyan uno con otro y no les falta nada, siempre tienen para provisión y hacen casa y hacen albergue y se mudan 5, 6, 7, 8, 9 días juntos, porque yo lo conozco, yo sé cómo son las cosas. Yo he visto personas que lo hacen y ellos se cubren uno con otro. Y realmente se apoyan y se dan cariño y se dan amor. Entonces Asaf, en un momento determinado, viendo todo lo que estaba ocurriendo, comenzó a preocuparse y decía, pero a esta gente no le pasa nada, esta gente no le da gripe, no le da fiebre, no le da enfermedad. Yo estoy buscando del hombre del reino de Dios todos los días y me pasan tantas cosas y yo no sé por qué, pero me da dolor de barriga, me da dolor de pie, tengo una olla tremenda, si me abro los bolsillos están tirados y están vacíos. ¿Qué es lo que me está pasando? Pero hasta que en un momento determinado dijo, hasta que entré en el santuario de Dios y vi cuál era el fin de aquellos malvados. Entonces ahí, ¡pum!, como que fue sacudido y entendió. Tenemos que ser sacudidos por la palabra, mis hermanos. Lo que está aquí es verídico, lo que está afuera es lo que el mundo pinta. No importa lo que diga la gente en la calle, créanle a Dios. Dice la palabra en 2 de Crónicas 20:20, creed en Dios, estaréis seguros.
Creed en sus profetas y seréis prosperados. Dios le bendiga en esta mañana, Dios le guarde rica y abundantemente, que la gracia